enfermedad se le diagnosticó, cómo fue y cómo la está viviendo y cómo la vive, digamos, porque esto nos va a dar una enseñanza de vida. ¿Cómo empezó todo, Javier? Mirá, todo empezó porque yo tenía el brazo derecho rígido, de pronto no podía mover me di cuenta que no podía mover los dedos de la mano derecha. Ahí nos dimos cuenta que había algo más que, en principio pensé, nos miramos con mi mujer y digo, bueno, son las cervicales, qué sé yo. Fui a ver a un osteópata, masajes, esto, el otro, no pasaba nada. Y cuando vi que no movía bien los dedos, digo, bueno, no, es algo neurológico. Y entonces fuimos a ver a un neurólogo, y el primer neurólogo que fuimos a ver, que era una neuróloga en realidad, me dice, sí, tenés un parkinsonismo, y me dio como un nombre científico que no me acuerdo. Y yo digo, pero, ¿qué es parkinsonismo o es Parkinson? Yo no sabía nada del Parkinson. Y en ese momento quedó como medio así, medio que no estaba claro, y me dio una medicación para tomar. Después fuimos a otro neurólogo y él confirmó el diagnóstico de Parkinson, o sea que me diagnosticaron esa enfermedad en junio del 2008. Exacto. Cuando me dijeron que tenía Parkinson, la verdad me acuerdo que fuimos con mi mujer a un café y nos agarramos la mano y nos pusimos a llorar, porque yo no sabía nada del Parkinson. Sabía que lo tenía Muhammad Ali, sabía que lo tenía Michael Fox, pero no sabía que era el Parkinson. ¿Qué sentiste, digamos? Porque esa noticia te cayó como diciendo... Me mató. No te explicó el profesional médico de qué se trataba, pero digamos, Sí, el profesional médico me dice lo que los médicos le dicen, o sea, quédate tranquilo, quédate tranquilo, tenés Parkinson, claro, no te preocupes, claro. Qué sé yo, hay cosas peores. Bueno, todo lo que te dicen, ¿no? Pero digamos, yo no sabía, uno cuando le dan una noticia de una enfermedad pesada, te pasan muchas cosas. Entre ellas te pasa que se te quiebra la imagen, tu imagen, la imagen que vos tenés de vos mismo, porque de repente, si tenés problemas para caminar, se te empieza a poner el brazo rígido, no podés hacer movimientos que hacías automáticamente, como mover el brazo así, y decir, ¿qué está pasando? Entonces es como que la autoestima se te cae al piso, al subsuelo 18, y uno está muy desorientado, digamos. Javier, ¿y estabas actuando en el momento en que se desencadenó? Estaba actuando, estaba trabajando, estaba haciendo el capo en Telefe. Y yo ya sentía síntomas, no tan directos como eso, sino sentía como síntomas de inseguridad, de miedos, de cosas que no eran habituales en mí, digamos, y no sabía qué pasaba. Después cuando entendí que era el Parkinson y todo, entendí que esto tenía relación con el Parkinson. Pero lo que a mí me interesa contar, si me permitís, es decir, qué pasó con esta enfermedad y qué pasó conmigo, digamos. Cuando yo supe esto, me deprimí, entré en la depresión, que me parece que corresponde deprimirse cuando a uno le pasa una cosa así, porque no hay que... ¿Te permitiste deprimir? Totalmente, hay que permitirse... Perdón. Sí, sí. Todo bien. Mientras recuperas la garganta, le pregunto al doctor Trevisono, ¿el Parkinson hoy es tratable en una detección temprana? A ver, en realidad hay un proceso, digamos, de que es tratable, hay medicación y cada vez están avanzando más, y muy probablemente a través de las células madres se va a poder llegar, porque es la deficiencia de una sustancia, se llama dopamina, con también otra que es un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que están en el cerebro, que regulan tanto el movimiento, la rigidez, lo que produce el temblor, lo que produce la rigidez, digamos, y un montón de síntomas que trae esta enfermedad. Exacto. Bueno, te decía, yo tenía una pregunta que me obsesionaba, era ¿por qué me había enfermado? Uno se pregunta eso, ¿por qué a mí? Después te das cuenta de ¿y por qué no a mí? O sea, esa típica pregunta que uno hace, primero ¿por qué a mí? Después decir ¿por qué no a mí? Porque, digamos, enfermarse es un instante. O sea, hoy estás bien, salís de acá de la puerta y te enfermaste. No lo sabés y ya estás enfermo. Esto es muy importante que estás diciendo, ¿no? Porque uno no le da importancia a la salud hasta que la pierde. Es decir, todos nos vivimos como inmortales, como que nunca nos va a pasar nada. Totalmente. Los que más valoran la salud son los enfermos, porque no la tienen. Pero, digamos, me enfermé. Esa pregunta me llevó a leer y a empezar a leer libros que yo considero poderosos. Leí una cantidad de libros, estuve como un año
hibernando, medio un oso, porque me escondía, porque estaba tan desorientado por lo que me pasaba, por lo que me estaba pasando, era tan movilizante, que dije, bueno, yo no quiero salir, me quedé en casa y leía, y leía, y leía. Uno de los libros claves, La enfermedad como camino, que es un libro de dos autores alemanes, médicos, que publicados hace 30 años, acá en un libro que fue un bestseller mundial, y que es un libro increíble, que habla de todo, pero realmente habla de una cosa que es, digamos, como la columna vertebral sería, le lo digo al doctor, sí, que me va, en lugar de alinearse con el síntoma para alinearse con el paciente para combatir el síntoma, es alinearse con el síntoma para ver qué falla en el paciente. Exacto. O sea, esa mirada diferente cambia todo, y básicamente el sentido es que la enfermedad tiene un sentido. O sea, uno se enferma por algo y para algo. Y no es un delito enfermarse, no es una mancha, sino que puede ser un camino, digamos, que es lo que me pasó a mí. Puede ser un camino que te lleve a un lado mejor. Y en ese año te llamaban para trabajar, ¿y qué les decías a los productores? Les decía que, o sea, mi representante por ahí le decía, no, bueno, está haciendo otras cosas, o que sea. Había como excusas. Y después yo dije, que no haya más excusas, o sea, que me está pasando algo, tengo un problema de salud. Esa es otra cosa importante. Yo aprendí que es mucho mejor hablar, blanquear la enfermedad, decir, me pasa esto, soy ahora tengo esta enfermedad y tengo que pelear con esto. Y ahora, a partir de que saliste a los medios, hemos visto tu testimonio en América Noticias en las últimas horas, ahora estás aquí con nosotros, sí, con el doctor Trivisono. ¿Te han llamado? ¿Qué han dicho tus pares? Imagino que debes haber recibido... Sí, bueno, me han pasado muchísimas cosas. Yo empecé mi camino diferente a partir de empezar a plantear un documental con un amigo. Un día había leído tantas cosas que lo llamé a un amigo que es guionista, le digo, Fer, tenemos que hacer una película. ¿Qué? Me dice, sí, tenemos que hacer una película que cuente esto, porque no hay una película que... A mí como espectador me gustaría ver esta película que cuenta esto. Escribimos el guión sin saber primero qué íbamos a escribir. Empezamos a escribir, bueno, lo presentamos al Inca, nos dieron el subsidio. Ah, mira. Sí, se llama La enfermedad, faro del alma, el documental. Y el documental habla no sobre qué es el Parkinson ni sobre el Parkinson, sino sobre todas las enfermedades y básicamente sobre el sentido de la enfermedad, o sea, por qué y para qué te enfermas. Entonces, la excusa es yo como narrador, que empiezo a contar mi historia, y después se abre al significado de todas las enfermedades. Hablamos con médicos, alópatas, no alópatas, pacientes. Cruzamos el charco y nos vamos a Europa a hablar con Dahlke, el autor de La enfermedad como camino, con Michael Fox, como representante, así como figura emblemática del Parkinson. Y eso, quiero decirlo, abre una cantidad de... No damos respuestas, no decimos hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, sino hay un interrogante fascinante, porque la enfermedad es un misterio fascinante, como la vida, y es decir, bueno, ¿qué es la enfermedad? Pero quiero hacerte una pregunta, sí, volviendo a eso del camino y del faro. Sí. A vos, a partir de esta enfermedad, me decías fuera de cámara que te cambió la vida, sí, en una forma extraordinaria, sí, sí. Pero contanos eso, porque yo creo que para la gente que te está escuchando es fundamental. Bueno, a partir de haber escrito el documental, abrí un grupo en Facebook que se llama La enfermedad, faro del alma, en donde yo lo abrí sin muchas expectativas, invité a 10 amigos que tenía ahí, digo, bueno, lo abrí pensando, bueno, va a apoyar el documental, qué sé yo. Y empecé a publicar contenido de cosas que había leído, citando a los autores. Y me di cuenta que había un rebote, de pronto el otro día tenía 20 personas que me decían, eso que publicaste le pasó a mí, a mi papá, esto, lo otro, y esto y lo otro, y esto, y bueno... Era impresionante lo que estaba pasando. Ahí me di cuenta que había como una necesidad de la gente de hablar de esto, de decir, yo estoy enfermo también, me pasa esto, me pasa lo otro. Hoy hay, en ese grupo hay 3.000 personas en la enfermedad faro del alma. Explotó, y son 3.000 personas que hablan de lo que les pasa. Hay gente que está enferma y gente que no está enferma. Yo en mi peor época de depresión escribí unos poemas que se llaman Poemas del Parkinson, que son poemas hechos desde las tripas, y los publiqué ahí, y eso generó una repercusión enorme. Mucha gente empezó a publicar poesía, se transformó en un portal mágico, digamos, que pasan una cantidad de cosas. Eso me llevó a hacer hoy un programa de radio que voy a hacer por FM Palermo, los miércoles a las 23, que se llama Faro del Alma también. Y Faro del Alma, me gustaría explicar por qué también, digamos, faro porque la enfermedad te lleva a un lugar nuevo, es como un faro que te ilumina un camino nuevo. Digamos que si uno se atreve
a escuchar lo que te dice la enfermedad y a seguir ese camino. La enfermedad, lejos de ser un enemigo, esto me parece importante decirlo, la enfermedad no es el enemigo, la enfermedad de alguna manera somos nosotros, o sea, el tema es comprender qué te viene a decir la enfermedad y seguir ese camino, porque hay que dejarse modificar, digamos, por lo que te pasa. Doctor, ¿es una enfermedad cerebral? ¿Está dentro de las enfermedades cerebrales el Parkinson? Es una enfermedad neurológica. Degenerativa. ¿Por qué un actor que memoriza tanto, que está siempre en permanente actividad, le puede pasar esto? Es decir, es algo que viene... A ver, en realidad no se conoce exactamente. Hay dos tipos, que es el síndrome de parkinsonismo y la enfermedad del Parkinson, que la describió Sir Alexander Parkinson en 1816, de aquella, que la llamó parálisis agitante por la rigidez y el temblor. Ajá. Pero básicamente, digamos, hay estudios que dicen que tiene que ver con características genéticas hereditarias. Otros estudios hablan de la teoría de los radicales libres, no políticos, sino, sí, no, está claro, digamos, de la oxidación de la célula de producto de metabolismo celular que dañarían unas células en una sustancia que se llama sustancias negras, unas neuronas, claro, que son las que eliminan dopamina. No tienen que ver también con, digamos, al contrario, digamos, con la profesión, porque aquellos ni con tener la mente... No, porque aquellos que escriben y que, digamos, es recomendable, hay que decir algo importante y que acá lo va seguramente a Javier, digamos, no te altera el problema cognitivo, es decir, no te altera las características intelectuales, claro, no te afecta como el Alzheimer, no tiene nada que ver, digamos, esa es una gran ventaja. Es un buen dato ese, ¿eh? Claro, muy buen dato. Sí, es muy buen dato porque realmente no te afecta. Pero yo quería acercar... O sea, digamos, la taradez habitual que yo tengo la tenía antes del Parkinson. No, pero yo quería decir algo de Javier, porque él me dijo, yo a partir de esta enfermedad soy una persona nueva que redescubrí cosas en mí que antes no las sabía. Sí, es verdad. Es paradójico, pero yo creo que la vida es una paradoja, digamos, que yo digo siempre, hoy que estoy enfermo, estoy, entre comillas, más sano que cuando supuestamente estaba sano. Mirá qué sabiduría, ¿no? Y este mensaje es importante porque mucha gente que está enferma está desesperada, está deprimida, que obviamente uno tiene que pasar por todas las etapas, pero la enfermedad viene a decirte algo vital, o sea, y hay que acompañarlo, no hay que pelearse, no te puedes pelear contra vos mismo. O sea, no es que uno dice, está enfermo, hay que resolverlo, resolvámoslo y saquémonos de encima la enfermedad. No, la enfermedad es